la tecnología tiene que hacernos la vida más fácil, ¿no? Entonces, juntando estas dos cosas y poniéndome desde el punto de vista de la empresa, necesitamos desarrollar ese capítulo en la empresa, necesitamos como líderes entender qué cosa es la inteligencia artificial, para qué sirve, no solamente es el ChatGPT, sino una serie de elementos adicionales respecto a la parte más dura de la tecnología, la arquitectura, los servidores, el core, el sistema operativo, el ERP que utiliza, pero sí tengamos esa noción porque vamos a tener que tomar decisiones desde la aprobación de un presupuesto hasta la priorización de alguna implementación, una iniciativa dentro de todo lo que tenemos que hacer. La agilidad no es un programa que compras y lo instalas, ¿no? Es un marco de trabajo que tiene dimensiones y tiene espacios en los que tú tienes que desarrollar cosas y evolucionar. Y hay metodologías que te evalúan y te van diciendo el grado de madurez en el que están, qué cosas debiera ser capaz como modelo de gestión de poder conseguir. La comunicación era tan importante. Estamos haciendo esto porque queremos 1, 2, 3, 4, 5. Tener estos espacios, crear estos espacios seguros, abiertos, con el equipo, con los líderes, con los distintos grupos y distintas unidades para poder tener esta retroalimentación y estas conversaciones que creo yo son bien poderosas en el sentido del convencimiento y la conciencia porque les explica ahí cuáles son las razones. Hoy en Profesionales que Trascienden estamos con un líder que tiene más de 25 años de experiencia en estrategia, transformación y desarrollo de personas. Él es un ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un MBA por Centrum y la Maastricht School of Management. Ha ocupado diferentes posiciones de alto nivel en empresas líderes en sectores como el pesquero, metalmecánico, tecnológico, financiero y microfinanciero y actualmente es docente de posgrado en el PAD, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y director ejecutivo y consultor independiente, experto en estrategia y liderazgo. Renzo Rossi, bienvenido a Profesionales que Trascienden. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Catalina. La verdad que bastante bien y bastante emocionado de estar en ese espacio para compartir contigo una serie de preguntas y un poco de mi experiencia para poder compartirlo con todos los que te están escuchando. Me encanta porque justo quería preguntarte cuáles consideras que son las habilidades más importantes en los líderes hoy en día. Como está la cosa, digamos, ¿no? Con un montón de tecnología alrededor, eh, como líder, creo que una de las cosas más importantes que debemos estar en la capacidad de desarrollar es la visión estratégica, ¿no? La gestión del cambio. Eh, Hay un término que me gusta mucho que hoy día se usa y dice la alfabetización tecnológica o digital, ¿no? Ante toda esta velocidad con la que la tecnología, valga la redundancia, viene avanzando y desarrollándose. Inteligencia emocional, sin duda, cada vez que hay más tecnología necesitamos que las personas conecten más y los líderes sobre todo con sus equipos para poder llevarlos a un siguiente nivel en desempeño. Y como quinta, te diría una comunicación efectiva, ¿no? Clara, efectiva, permanente, transparente, directa, ¿no? Asegurándonos que las personas que nos escuchan como líderes, nuestros equipos o nuestros pares, efectivamente entiendan el mensaje que les queremos transmitir, recibir su retroalimentación y así co-crear el mensaje que queremos entregar. Mira que tú mencionas inteligencia emocional y comunicación y yo pienso, esas son las que nunca pasan de moda, ¿no? Claro, sí, Esas son las las permanentes, las transversales de siempre, de todas las áreas. seguro. Y cuando hablamos de alfabetización digital, me gustaría que nos puedas ampliar un poquito más esto. Eh, ¿Cuál es el impacto de lo digital en la empresa, en la comunicación, en las relaciones, en el desarrollo de equipos, en los vínculos? ¿Por qué es tan importante? La velocidad con la que la tecnología, ahora tenemos a la inteligencia artificial, empezó hace unos años, antes era transformación digital, después inteligencia artificial generativa, y vendrán muchos nombrecitos más, y creo que uno tiene que tener como este cajón o libro abierto de manera permanente para poder, como líder en una empresa, tomar decisiones con la información justa y necesaria para poder minimizar el riesgo de cualquier impacto negativo asociado a la estrategia o al objetivo que tú quieras conseguir.
Los clientes, las personas, cada vez somos más digitales. No nos separamos del celular. Si es que queremos pedir algo, tenemos el celular. Si es que quiero pedir un taxi con el que me he venido, he pedido en el celular. Veía el tiempo ahí, me toman las pulsaciones cuando juego tenis. Entonces veo y digo cuántas calorías. Tenemos mucha información producto de las herramientas o la tecnología a nuestra disposición, las personas, ¿no? Y yo siempre he dicho y creo que la tecnología tiene que hacernos la vida más fácil, ¿no? Entonces, juntando estas dos cosas y poniéndome desde el punto de vista de la empresa, necesitamos desarrollar ese capítulo en la empresa, necesitamos como líderes entender qué cosa es la inteligencia artificial, para qué sirve, no solamente es el ChatGPT, sino una serie de elementos adicionales respecto a la parte más dura de la tecnología, la arquitectura, los servidores, el core, el sistema operativo, el ERP que utilizas y tantas herramientas y tantos habilitadores digitales que tenemos. Es importante que no conozcamos el detalle porque seguro que no lo vamos a hacer, pero sí tengamos esa noción porque vamos a tener que tomar decisiones desde la aprobación de un presupuesto hasta la priorización de alguna implementación, una iniciativa dentro de todo lo que tenemos que hacer. Entonces, para eso sí se requiere estar debidamente actualizado con un mínimo de conocimiento para que tú digas con algo de autoridad, ¿no es cierto? Esto es primero que lo otro, o vamos a hacerlo o no lo vamos a hacer. Creo que te ayuda principalmente para redondear la idea a tomar mejores decisiones mucho más informadas y mucho más eficientes. A veces siento que la digitalización parece una cosa muy complicada, desde los sistemas que utilizamos, las computadoras, los equipos, hasta los procesos para guardar información. ¿Cómo se hace un proceso de transformación digital en una empresa, sobre todo en una gran empresa? Las organizaciones o los directivos o los líderes que van a decidir o quieren entrar a un proceso de transformación digital, lo primero que tendrían que hacer, según mi experiencia y mi recomendación, es invertir la mayor cantidad de tiempo en saber para qué quieren la transformación digital. ¿Qué cosa es lo que quieren conseguir con esta transformación? Y le vamos a borrar un ratito, el apellido digital a la transformación. ¿Por qué te lo digo? Porque como en cualquier proceso de transformación, lo que implica es pasar de un estadio A a un estadio B. Entonces tú tienes que saber cuál es tu estadio A. Es como vas al doctor, te tomas tus análisis y te salen los resultados. Y ves qué cosa está bien, qué cosa no está bien, qué cosa quisieras mejorar, qué no, etc. Lo mismo. Tú hoy día puedes tomar una radiografía de cómo está tu empresa en términos financieros, en términos de cultura, en términos de personas, de productos, de segmentos, lo que quieras. Y lo escribes, ¿no? Lo escribes o lo describes, mejor dicho acá. Y ahí dices, bueno, yo con este proceso de transformación digital tengo que llegar aquí. Y acá tendrían que aparecer cosas que hoy día no tienes, porque te quieres transformar a eso. Sí. Entonces seguramente va a aparecer la palabra innovación, tecnología, data analytics, diversidad, equidad y una serie de elementos que hoy día están sobre la mesa de los directivos y sobre los cuales tenemos que tomar decisiones. Entonces, para pasar de aquí a acá hay una hoja de ruta, ¿no? Lo primero que te digo es la mayor cantidad de tiempo invertirla en saber por qué estás haciéndolo. Y el por qué estás haciéndolo es tener claro este dibujo, el tiempo o cómo es que vas a llegar a ese dibujo y cómo sería la organización cuando llegue. Ya, tú dices, quiero que la organización sea innovadora. Ya, ¿cómo se va a comportar siendo innovadora? ¿Qué va a haber siendo innovadora? Quiero que la organización tome decisiones basadas en datos. ¿Cómo se toma una decisión basada en datos? Me traen los datos, pongo mi experiencia, lo mezclo y tomo la decisión. ¿Solo con los datos? ¿Cómo es? Todas esas definiciones, yo estoy exagerando el punto para hacer el detalle, pero todas esas definiciones de alguna manera tendrían que estar descritas. Y una vez que lo haces, ¿no? Y ya lo tienes, empiezas a trabajar con un montón de conocimiento, convencido y por supuesto que empujado por la alta dirección. Si el CEO o el gerente general o el C-level no están convencidos de que eso es lo que quieren hacer, por esa razón es que lo quieren hacer y hacia allá es que quieren ir, entonces
no va a ser sostenible, no va a agarrar cuerpo, no va a ser eficiente y no va a tener el resultado que quieren. Lo que vas a tener es una organización diferente después de un tiempo determinado, a mucho más costo, pero sin el resultado que quieres, ¿no? Entonces, creo que la principal dificultad en cualquiera de estos procesos de transformación reside en dos cosas: el mindset y la cultura, ¿no? Si es que eso está convencido y eso está incluido en este proceso, creo que hay altas probabilidades que tengas éxito. Si es que eso no está, entonces lo más probable, según mi experiencia, es que no tenga un resultado tan bueno. Sí, justo mencionaste hace un momento que la transformación es pasar del lado A al lado B, del estado actual al estado deseado, le llamo yo. ¿Cuáles son los elementos que sí o sí tienen que estar en ese proceso del estado actual al estado deseado, además de que el grupo directivo esté de acuerdo para que ese proceso se pueda dar adecuadamente? Lo primero es el convencimiento, ¿no? Que ya lo hemos conversado, el convencimiento del CEO, insisto, y su C-level o el equipo que le reporta. Lo segundo es tener una hoja de ruta clara, ¿no? ¿En qué momento se va a hacer qué? ¿Cómo lo vas a medir? Indicadores. ¿Qué indicador te va a decir que lo estás haciendo bien, que no te has desviado y que estás por la ruta que tú dijiste que querías caminar? ¿Y cuál es el otro indicador que te va a decir que lo has terminado haciendo extraordinariamente bien? Esos dos puntos son bien importantes, porque uno te va a decir, oye, sí, sí es por acá y estoy bien, pero no te puedes quedar, creo yo, con esa comodidad, sino retarte un poquito más y decir, ¿cómo sería o cómo hubiera hecho o qué tendría yo que hacer para hacerlo extraordinariamente bien? Entonces, indicadores. Si tienes indicadores como una necesidad para que el proceso salga eficiente, necesitas data, ¿no? Y la data, claro, cuando tú empiezas a definir los indicadores, es bien común que todos tengamos una capacidad muy generosa de diseñar indicadores. El problema no es el diseño del indicador, sino que después hay que calcularlo. Y si la data no está a la mano, digamos, para poder calcular ese indicador, no te sirve mucho el indicador, porque más va a ser el trabajo que tú inviertas en generar ese indicador para que tú después lo veas y puedas tomar una decisión, a de repente escoger otro que no es tan perfecto, pero que te dice para dónde tienes que ir o si estás yendo adecuadamente bien o no. Entonces, indicadores, data. Y lo último, que creo yo que cierra el círculo, cuando tú haces este proceso de transformación, que muy bien decíamos que pasamos de un estadio A a un estadio B con esta hoja de ruta, con estas características, lo que estás haciendo al final es cambiando procesos, cambiando procedimientos, cambiando tu modelo de negocio. Y cuando eso ocurre, atrás están las personas que tienes que capacitarlas, hacer upskilling, reskilling, reemplazos, traer especialistas o conocimiento que no tenías, dejar ir a conocimiento o experiencia que tenías, pero que para lo que necesitas hacer, digamos, no es el mejor, ¿no es cierto? Y con eso, ¿qué cosa es lo que pasa? Las personas empiezan a tener otro tipo de conversaciones, otro tipo de costumbres, otro tipo de valores, otro tipo de comportamientos, otro tipo de procedimientos, otro tipo de formas de hacer las cosas. ¿Y qué cosa estoy describiendo ahí? La cultura, ¿no? Entonces, cuando tú haces este cambio en el modelo de negocio, cambias los procesos, tienes tu hoja de ruta, tus indicadores para llegar al estadio B, esa es la razón, finalmente, las personas que están detrás, que van a hacer el trabajo, que por la cual incluir la cultura en este proceso es tan determinante, porque son los que te van a crear la nueva cultura. Que así tú digas, no hay, siempre existe la cultura, porque las personas están siempre aquí y acá. Si tú las incluyes desde el principio, al final vas a tener tu empresa ajustada con la cultura que es necesaria para este nuevo modelo de negocio y las características que tú has escrito aquí. Me parece súper interesante, sobre todo el orden en el que lo mencionas, y me encanta que estés hablando de estadísticas que hay que tener en cuenta, de data, de la importancia de medir. ¿Cómo medir la cultura?
¿Cómo medir la cultura para una empresa que recién se está dando cuenta de que la gestión de los humanos, la gestión de las personas es verdaderamente una cosa súper importante y no solamente presionar para tener los resultados, sino qué mides de la cultura, por dónde empiezas? A ver, yo, en la experiencia que tengo es claramente a través de encuestas, ¿no? Lo que tienes que tener bien definido y claro, y esto va a depender del momento, de la empresa, de la industria, ¿no? Y de una serie de características muy particulares de cada negocio, es qué quieres medir de la cultura. Porque claro, yo cuando digo voy a medir la cultura, ya, pero ¿qué? ¿Está bien? ¿Está mal? La gente la conoce, entonces mides la apropiación de la cultura, la gente le gusta, entonces la satisfacción con la cultura. ¿Qué cosa es lo que quieres medir? Y cuando dices cultura, ¿cuáles son los elementos que quieres medir dentro de esa cultura? ¿No? El indicador que en mi experiencia ha sido el más usado, ¿no? Es el de la apropiación de la cultura, que tiene que ver con qué tanto las personas han interiorizado en sí mismas la cultura definida o la cultura existente en la organización. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de propósito, de valores, de creencias, de procedimientos, de comportamientos, en fin, esta serie de características que hemos hablado hace un momento. Entonces, cuando tú mides un indicador que es un buen termómetro para saber si es que, como primer paso, las personas han interiorizado la cultura o no, se llama la apropiación cultural. Y es un porcentaje de 0 a 100 a través de una encuesta que con una serie de preguntas las personas la responden y te sale un resultado. Y en función a eso hay benchmarks, hay niveles mínimos y máximos como en cualquier análisis, ves las brechas y tú decides si es que finalmente para la estrategia de negocio que tú estás tratando de implementar y conseguir, esas brechas son hoy día prioritarias o no, ¿no? Claro. Y si sí lo son, pues las pones a trabajar y las cubres para poder llegar a los objetivos de negocio que quieres. Renzo, me encantaría que nos puedas contar sobre algún proceso de transformación cultural y si es digital también mucho mejor en el que hayas participado, cuál era como el estado actual, cómo fue el proceso y cuál fue el impacto como de ese proceso de transformación cultural. Creo que uno que describe muy bien y que me va a ayudar a responder esta pregunta es el motivo por el cual yo paso del banco de crédito a mi banco, ¿no? En ese cambio, yo converso con el gerente general, Javier Ichazo, que tú lo conoces, y él me ofrece la oportunidad de entrar al equipo de mi banco y mi encargo específico era construir la estrategia e implementar la transformación digital para mi banco. Entonces, cuando yo llego a mi banco, llego metafóricamente, ¿no? Cuando me habla del encargo y después ya me uno al equipo y empiezo a trabajar, teníamos que hacer desde cero la estrategia de transformación digital, ¿no? Estoy hablando del año 2018. Hoy día estamos en el año 2025. Entonces han pasado poco más de 7 años y meses, ¿no? En esa época, las conversaciones eran alrededor de qué es transformación digital. Y nos dimos cuenta muy rápidamente que había un montón de respuestas y no nos sentíamos cómodos con ninguna. Entonces nos fuimos a la otra pregunta complementaria. ¿Qué no es transformación digital o qué no queremos que sea transformación digital? Y ahí fue más fácil escribir, ¿no? Estos estadios que te digo. No queremos que sea A, B, C, no creemos que sea tal, no queremos que sea y no creemos que sea tal, y pusimos la lista. Entonces ya que como que por complemento quedaba lo otro, ¿no? Tuvimos la asesoría de unos consultores bastante buenos que nos ayudaron a hacer la hoja de ruta de los primeros 12 meses. ¿Ya? Yo te decía hace un rato que las principales dos dificultades que teníamos o que se tienen cuando tú quieres hacer cualquier proceso de transformación es el mindset y la cultura. Sí. Entonces, en esta hoja de ruta, ¿no? Teníamos que incluir esas dificultades, ¿no? ¿A qué me refiero?
El banco y como consejo directivo, estaba enfocado en su estrategia, que ya la tenía escrita, y en esta combinación saludable que tenemos en las empresas de el corto y mediano plazo, ¿no? Llegar al fin de mes con el objetivo cumplido, pero a la vez ir sembrando para el mediano y el largo plazo llegar a lo que hemos dicho que queremos llegar estratégicamente. Entonces, ese era el business as usual y todo el mundo estaba trabajando en eso. ¿Y por qué lo menciono? Porque este tema o esta gestión era la que ocupaba el tiempo, las personas, los comités, el presupuesto, las opiniones, las conversaciones en el almuerzo, las conversaciones en el café, los Zooms y tal. Estaba todo ocupado por el business as usual. Entonces, cuando aparece este tema de la transformación digital, lo primero que teníamos que hacer es encontrar un espacio en esta, vamos a decir, en esta sala que ya estaba ocupada. Habían muebles, habían personas sentadas, y habían temas en la agenda y habían temas pendientes también. Entonces llega un nuevo tema que es la transformación digital y no tiene presupuesto y no tiene equipo y no tiene un espacio de conversación y no tiene un comité y no tiene indicadores y no tiene ninguna de esas cosas. Entonces había que hacerlo. Y en conjunto con la consultora diseñamos esta hoja de ruta. ¿Por qué te explico esta complejidad? Porque era importante que en esta hoja de ruta mezclar también el corto con el largo. ¿A qué me refiero? Teníamos que tener iniciativas que muy rápidamente generen un resultado cuantitativo, visual, que tú lo puedas agarrar, tocar o ver en alguna cuenta para decir, efectivamente, esto genera valor. Y todo lo que hemos conversado en el año que ha pasado se ve acá. Y a la par, generar las bases para lo que iba a ser el segundo tiempo, el tercer tiempo, la cuarta fase o tal, ¿no? Sí. Entonces, para hacer la historia corta, hicimos una serie o propusimos una serie de iniciativas, se escogieron dos, y esas dos se hicieron, se implementaron, se ejecutaron dentro de un marco de trabajo de agilidad, con lo cual en un periodo muy corto de tiempo se obtuvieron los resultados. Resultados que tenían un impacto importante en la cantidad de leads de venta que teníamos en ese momento, que se multiplicaron por bastante, ¿no? Y eso generaba más ingresos. Y la otra iniciativa tuvo que ver con la reducción, también en porcentajes importantes, en la provisión de cobranza que teníamos. Entonces, le pegaban de frente al P&L. Y tú veías que con este proceso de transformación y con estos quick wins, por decirlo de alguna manera, o iniciativas iniciales por las que habíamos apostado, encontrabas valor que podías cuantificar en tu estado de resultados. Entonces, creo que ese fue el elemento que complementó esta opinión que todos teníamos común sobre el valor que podía tener la transformación digital y que teóricamente lo veíamos y teóricamente lo queríamos con un resultado concreto. Entonces, se generó ese complemento y fue mucho más fácil después implementar, ¿no? Y después vino la innovación, y después vino la agilidad y los equipos ágiles que empezaron a formarse para ciertas disciplinas y para otros equipos también, y en ese camino también nos dimos cuenta que no era one size fits all. Entonces, en algunos casos era propio y eficiente implementar la agilidad con todos sus principios, pero habían otras unidades en donde no, pero sí la práctica ágil, la disciplina, los sprints, los indicadores, las ceremonias. Entonces empezamos a aprender en ese camino, ¿no? Y creo que fue una de las experiencias profesionales más ricas que yo puedo haber tenido, ¿no? Asociado a una transformación empresarial, ¿sí? Me gustaría que nos puedas contar cuál fue el impacto en el equipo, en la sociedad, en el banco, en los clientes de esa transformación cultural. Después de todo el tiempo que invertimos en la conversación con respecto a si nos íbamos por el tema de transformación digital o no, lo importante y lo estratégico fue las razones por las cuales llegamos a la conclusión que debíamos hacerlo. Uno era la satisfacción del cliente, Sí, otro era eficiencia, sí. otro era foco
y el tercero era productividad, ¿no? Entonces, con esas 4 cosas claras empezamos. Entonces, cuando las iniciativas que se fueron implementando una a una tenía estos resultados que te decía, el resultado se trasladaba al cliente, ¿no? Que en este caso, en mi banco, eran los emprendedores o los microempresarios. Claro. Entonces tenían mucho más rápidamente el producto que necesitaban y su satisfacción subía. El propósito de mi banco es transformar vidas. Entonces tú estabas súper alineado con ese propósito porque en menos tiempo, de manera más eficiente, podías transformar la vida de estos microempresarios que podían acceder a esto de una manera mucho más simple, mucho más fácil que antes. De hecho, al final, no al final, pero después de un tiempo, un porcentaje importante de las operaciones y las colocaciones se hacen a través de medios digitales hoy día, ¿no? Entonces, eso es una facilidad súper buena para el cliente y nos los devuelve a través de la satisfacción que manifiesta tener con los productos y los servicios de mi banco, ¿no? Para los empleados o colaboradores, cuando tú trabajas dentro de este marco de trabajo de agilidad, y no lo voy a poner el de by the book, sino el concepto, ¿no? Sí. El mindset ágil de entregar valor rápido, la forma de trabajar es distinta. Hay más comunicación, hay más foco, hay pendientes que tú decides poner en un horizonte de tiempo y se te calcula la productividad o no con respecto a eso que has dicho que vas a hacer, pero en muy corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, las interacciones, la comunicación, el elevar las problemáticas o las situaciones que no te dejaban o que no te dejan de una manera más fluida, resolver un problema, se elevan rápidamente, decides, regresas, ¿no? Y automáticamente sigues y puedes conseguirlo y ser mucho más productivo también. Entonces, desde el punto de vista de los colaboradores, también hubo un beneficio desde la forma en la que trabajaban a la interacción entre los mismos miembros del equipo. Y esto lo sabemos además no solo por las encuestas, sino porque cuando tú le preguntas a las personas si es que retrocedieran el tiempo, volverían a trabajar en agilidad o no, te contestan con un rotundo sí. Otra vez, con la nota al pie de página, que agilidad no significa tener la célula, tener la tribu, sino con la práctica y con ese mindset que creo yo que es lo principal y que es lo que puedes utilizar en diversas situaciones según lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces hubo un montón de beneficios, tanto para el cliente y con el cliente de la sociedad y los empleados también. ¿Cuáles fueron los principales retos, dificultades o desafíos que encontraron durante ese proceso de transformación? Regreso al punto que te decía, el mindset y la cultura, ¿no? Porque, claro, al principio ni nosotros mismos estábamos tan convencidos, nos fuimos convenciendo en el tiempo y cuando lo empezamos a desplegar, las personas que tenían que trabajar de esta manera o ejecutando la hoja de ruta hacia el estadio que queríamos, también pasaban por su proceso, ¿no? Sí. Por su proceso de convencimiento, por sus propias resistencias, por sus propias roturas de paradigmas o de creencias limitantes y creo que acompañar eso y gestionar eso es uno de los factores de éxito para este tipo de transformaciones. Y te diría que en lo personal creo que es una de las principales dificultades, porque todo lo demás es una metodología, ¿no? Sí. Tienes que hacer así, tienes que hacer así, ahora haces esto, ahora es lo otro. Entonces, esa parte eh, de pronto mediadura no tiene tanta complejidad más allá de la complejidad que puede traer la metodología, que con el tiempo la aprendes. Pero que tú estés convencido y que agarres la mano y hagas así en lugar de así, como hacías antes, ese proceso es de lo más difícil, ¿no? Y creo que es importante conocer esa ruta para en cada momento del proceso poder ayudar al equipo y a las personas a que lo pasen. Claro. En cuanto al mindset y la cultura, usualmente, ¿cuáles son esos pensamientos, estas creencias, estos comportamientos que tú en tu experiencia observas que han sido como una constante que dices, uff, en las industrias en las que yo he participado o en los directorios en los que he participado, observo que
este tipo de mindset o estas creencias o este tipo de cultura o estas creencias o estos comportamientos dentro de la cultura usualmente son los que generan mayor dificultad? Uno de los más difíciles creo que es el que tiene que ver con siempre es hecho así, ¿no? Sí. Y es bien complicado eh, cuando tienes a un líder que ha tenido éxito en su trayectoria, a una empresa que es líder en su rubro y que gana y cumple con los objetivos y que tiene todos los indicadores, ¿no? Más o menos, digamos, dentro de lo que tú esperas, decirle, mira, si lo haces así, va a ser mejor. Claro, porque en ese momento el que tiene que decidir que está en esta silla dice, para mí es un riesgo, Claro. ¿no? Yo estoy ganando 1000. ¿Cuánta plata me va a traer esto? O si es que es satisfacción, yo estoy en 50. Más me va a traer esto? Si lo pongo a trabajar, es como cambiar la llanta con el carro andando, ¿no? De repente, este resultado me baja y yo voy a ser responsable, ¿no? Entonces, ¿para qué? Y empieza la conversación. Si esto genera valor, ¿para qué lo cambias? Claro. ¿No? Si siempre se ha hecho así y ha funcionado, ¿para qué lo cambias? Oye, pero es que hay una serie de factores, hay una serie de avances tecnológicos, hay una serie de nuevas tendencias, hay una serie de todo lo que tú quieras, que te están dando por lo menos luces para que tú te hagas la pregunta, ¿será que por lo menos lo tendría que reflexionar? Ya, no lo hagas, pero por lo menos ponlo en tu agenda y empieza a darle vueltas y llega a la conclusión que no es algo que tú necesites o no es algo que tú quieras, Claro. pero después del proceso, ¿no? No, no antes. Es cuando uno está chico y te dan de servir algo, no lo has probado, pero no te gusta, ¿no? Esto, eso, creo que es una de las principales cosas. Oye, siempre se ha hecho así, ¿no? ¿Por qué tenemos que cambiar si tenemos un resultado positivo o exitoso? Entonces, ¿para qué? ¿No? No estamos diseñados para salir de la zona de confort, estamos diseñados para quedarnos en la zona de confort, ¿no? Ese es una de las principales dificultades. Cuando empiezas a trabajar con estos nuevos marcos de trabajo o metodologías, entonces también hay un desafío con respecto a cómo supervisas o cómo empoderas o cómo delegas o cómo es que pides cuenta, ¿no? Sí. Si tú trabajas dentro del marco de trabajo ágil, vas a determinar un periodo de tiempo, vas a encargar una tarea, vas a asignar un equipo, vas a asignar presupuesto, va a haber ese tiempo y cada cierto periodo de tiempo tú vas a levantar la mano y vas a decir, llegué, no llegué, este es el impedimento, este fue lo que me pasó y aprendo, ¿no? De eso. Pero cuando tú le dices al equipo que tiene que trabajar así y en medio del trabajo los paras y le dices, oye, quiero un comité para que me den el estatus, que es como tú gestionabas tradicionalmente, ¿no? Seguramente necesitas la información, ¿no? Pero es bajo un esquema que ya no está siendo implementado. Entonces acá hay como una contradicción, es como un doble trabajo, ¿no? Sí. Sobre todo si es que dentro de la definición de ese tipo de trabajo todo es público. Tú puedes ir y escuchar los estatus todos los días, Sí. ¿no? Entonces, generar una reunión adicional para que te digan a ti en qué va es como contradictorio, suele ocurrir al principio, Sí. ¿no? Hasta que te acostumbras, aprendes y ya no, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, la segunda dificultad, en mi opinión y experiencia, es la forma en la que haces las cosas, los comportamientos, los procedimientos, los procesos de este cambio que es cultural. Entonces, ese mindset y la cultura que te decía yo, que son las principales cosas, en mi opinión, que hay que gestionar, porque traen las principales dificultades en cualquier proceso de transformación, son las que en este detalle del día a día hacen complejo lo que no debiera por definición ser complejo, ¿no? Sí. Y es la resistencia hecha cuerpo. Ven que vamos a hacer un comité. ¿Por qué lo estás haciendo a ti si así ha funcionado? Oye, pero estamos tratando, ¿no? Ya, pero si es que lo haces así te vas a equivocar. Pero vamos a aprender. No que el error, ¿sí? ¿No? Sí, pero es que empiezan con las categorías de error. Si es que es error tipo 1, chiquito, no pasa nada. Pero si es error tipo 5, ¿no? Entonces ya es más grave. Y empiezan todas estas conversaciones que están generadas por, para mí, este proceso de cambio y lo que abre este proceso de cambio
que son además cosas a las que tú no estás acostumbrado y te tienes que acostumbrar, ¿no? Entonces esta incertidumbre, no conocer y perder un poquito el control hace que te piquen las manos y los pies para meterte, ¿no? Y saber que todo está bien, porque al final es tu responsabilidad. Esas creo que son las principales dificultades, te diría. ¿Cómo hacemos para aprender a cambiar sin necesidad de estar mal? Es como que en general, ¿no? Si tú lo observas en la vida personal, en la vida profesional, a veces pensando en colaborar en una empresa y luego el desarrollo personal y decir, bueno, ¿por qué me voy a ir a otro lugar si estoy bien? Si tienes una empresa que está creciendo a un ritmo, ¿por qué pensar en hacerlo de una manera diferente? Como que a veces se espera es el golpe para decir, ay, sí tengo que cambiar, sí tengo que hacer algo mejor. ¿Cómo aprender a cambiar? No porque estemos mal, sino porque queremos estar mejor y porque tenemos la posibilidad de estar mejor, porque la tecnología avanza, porque tenemos más herramientas, porque nos hemos desarrollado, porque tenemos nuevo conocimiento. ¿Cómo hacemos esto? Primero cambiaría la palabra, ¿ya? Cambiar. Porque esta me pone en una situación en donde yo tengo que cambiar porque probablemente no lo estoy haciendo bien y lo puedo hacer mejor. Y sacaría esa palabra y pondría otra que creo que facilita este proceso y es evolucionar, ¿ya? Yo he llegado bien hasta acá, pero quiero pasar a un siguiente nivel. Entonces, para pasar a ese siguiente nivel tengo que hacer cosas que hasta el día de hoy no he hecho. O porque no he sabido, o porque no he podido, o porque no he querido. Pero no he hecho, ¿no? Sí. Entonces, ya ahí me pongo, o el equipo, las personas se ponen en una posición un poco más abierta. ¿Ok? Entonces Sí. vamos a evolucionar, ¿no? Entonces creo que eso es una de las maneras. La otra es explicar muy bien por qué, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y es en este sentido que yo te decía al principio que la comunicación era tan importante, ¿no? Estamos haciendo esto porque queremos 1, 2, 3, 4, 5. Tener estos espacios, crear estos espacios seguros, abiertos, con el equipo, con los líderes, con los distintos grupos y distintas unidades, para poder tener esta retroalimentación y estas conversaciones que creo yo son bien poderosas en el sentido del convencimiento y la conciencia, porque les explicas ahí cuáles son las razones, ¿no? Y les dices, vamos a ser digitales por esto, vamos a ser innovadores por esto, vamos a hacer X, Y, Z. Estos son los racionales de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y junto con eso, e igual de importante es, ¿qué pasa si no lo hacemos? Sí. Entonces, si no lo hacemos, va a pasar Claro. esto. Y la gente se compromete, lo entiende, pues no estar de acuerdo y comprometido, ¿no? Porque yo no necesariamente estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y eso está en mi derecho y así es el mundo. Pero me comprometo porque hay una razón. No es que se te ocurrió cuando te estabas bañando, ¿no? Hay una razón, hay una metodología detrás, hay una conclusión estratégica, hay una construcción al futuro. Ya. Entonces me comprometo y lo hago. Esa es la segunda. Y la tercera, en mi opinión, es gestionar el cambio. Sí. Entonces, está buena esta curva de gestión del cambio que hace muchos años Virginia Satir dibujó, Sí. ¿no? Con el factor externo que te desordena y entras en esta curva hasta el nuevo status quo. Pero cuando estás ahí, como líder, creo que lo más importante es acompañar a las personas, a los miembros de tu equipo, a los equipos, a gestionar las pérdidas. Las pérdidas, porque cuando hay un cambio, tú pasas a un nuevo orden, pasas a un nuevo paradigma, pasas a un nuevo lo que tú quieras. Pero junto con eso estás perdiendo cosas. Desde cosas tan sencillas como yo era el gerente de marketing y ahora voy a ser el tribe leader. Entonces en mi cabeza de profesional, que seguramente para cuando llegue yo a una posición de gerencia, tengo, qué sé yo, 40 y pocos, ¿no? Me he formado con un modelo de éxito en donde si no me llamo gerente, casi que no soy tan importante. Sí. Y hay un montón de gente hoy día que te puede decir, oye, pero qué poco importante por lo que te preocupas. Seguramente para ti, Sí. pero para mí sí es importante. Sí. Y eso genera o es un componente de esta resistencia que yo puedo tener a ese cambio. Hay otra pérdida que tiene que ver con la identidad.
tú en ese equipo haciendo esa función tenías una autoridad cuando hablabas con el equipo de la organización. Ahora vas a cambiar de disciplina, de función, de encargo, de puesto, hasta de local. Sí, Y vas a entrar a uno que no conoces, sí, con claro. gente que no conoces Sí. y que no te reconoce y que no sabe que tú eres lo experto que acá eras. Ahí hay otra pérdida. A mí me pasó eso cuando en algún momento, o sea, me han pasado un montón de cosas, ¿no? Pero te quiero poner un ejemplo de eso. En algún momento en mi carrera profesional cambié de sede. Yo estaba en La Molina, feliz, ¿no? En el banco de crédito, además lindo, precioso. Y por un encargo profesional importante que acepté, tenía que irme al centro de Lima, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo primero que pensé? No quiero trabajar en el centro de Lima, ¿no? El tráfico, la delincuencia, cómo voy a llegar, a qué hora tengo que ir, es un edificio más antiguo, no es tan bonito. O sea, empezaron todos estos elementos que tu ego, que está acá, te empieza a decir, no, 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 mira todo lo que es malo, ¿no? Y eso te ocupa el espacio y el tiempo y no te deja ver lo bueno. Bueno, al final fui y lo recuerdo hoy día como una de las mejores experiencias profesionales que he tenido, ¿no? Sí. Si me dijeran, ¿volverías a trabajar en el centro de Lima? Por supuesto que volvería a trabajar en el centro de Lima, pero ya conocí, ¿no? Pero hay una pérdida de identidad, hay una pérdida de estatus, hay una pérdida de expertise, hay una pérdida de local, hay una serie de pérdidas que tendrías tú que acompañar para poder gestionar este cambio de una mejor manera. Tampoco se trata de que seas un líder que hace terapia, ¿no? Y cuáles son tus pérdidas y vamos a tratar, no, pero ser consciente de que la resistencia es producto de que esta persona o este equipo está sintiendo que va a perder algo. Entonces, cuando eso sucede, es bueno aceptar, sí, vas a perder esto, pero esto es lo que vas a ganar, ¿no? Y mostrarlo. Al principio va a ser teoría, porque no ha ocurrido, pero cuando ocurre, entonces tú dices, como yo en ese caso, fue una súper buena decisión, ¿no? Entonces esto me lleva también a poder comentarte algo que lo aprendí en el tenis, que es un deporte que yo practico un montón, ¿ya? Y es cómo es tu evolución en el aprendizaje. Tú pasas al principio de una situación en donde no sabes que no sabes, Sí, ¿no? sí, Tú crees que sabes, ¿no? sí. Entonces, si yo te digo, oye, vamos a ir a jugar tenis, tú dices, sí, pues porque yo lo he visto a Federer, y cuando Federer juega, hace así, suena fácil. Vamos a la cancha. No sabes que sabes. Pasas al segundo punto, en donde sabes que no sabes, ¿no? Te paras en la cancha, agarras la raqueta, te tiran la pelota, o no le das, o parece que estás jugando béisbol, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que sabes que no sabes. Y este es el momento, yo le digo mágico, porque es el que te da la oportunidad de aprender. Eres consciente que hay algo que no sabes y por lo tanto, si es que lo quieres saber, tienes que meter, tienes que estudiar, entrenar, prepararte, lo que tú quieras. De ahí pasas a un estado en donde sabes que sabes, ¿no? Entonces ya aprendí, ya paso la bola, ya juego mis partidos, ya estoy en campeonatos. El motivador ahí es tú mismo, ser mejor mañana que hoy día. Los colegas o la competencia que tengas. Yo quiero ganarlos en este punto, sanamente, por supuesto, pero hay una competencia, ¿no? Sí. Y vas mejorando y vas mejorando. Hasta que llegas al último nivel, que es en donde no sabes que sabes. Es cuando ya tú manejas en automático. No eres consciente de lo que estás haciendo mientras estás manejando. Entonces, esto igualito pasa en las personas en la gestión del cambio, en sus gestiones del cambio, ¿no? Van a pasar de una situación en donde ahora ya no vas a hacer marketing, sino vas a hacer finanzas. Oye, yo he visto hacer un presupuesto, etcétera, 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 no sé qué sé. A la hora que vas, si no te cuadra la cuenta, entonces te das cuenta que no sabes si tienes que estudiar probablemente o prepararte. Y así, hasta que lo haces de una manera automática y es en ese momento cuando puedes dar una respuesta como la que te doy yo. Si me vuelven a decir, trabaja en el centro de Lima, me voy corriendo, ¿no? Este, creo que esas son para mí las tres líneas de trabajo que en un proceso de transformación yo trabajaría. Me parece espectacular que menciones que el desarrollo implica una pérdida, que siempre cuando quiero
algo nuevo o algo más grande o algo mejor, necesariamente tengo que aprender a gestionar la pérdida, porque fíjate que en esta cultura que siento en la que todavía estamos en el mundo de ganar, 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 quiero más, voy más, subo más, haciendo más, gano, voy, no estamos teniendo en cuenta que inclusive a nivel personal, esto que tú dices es súper aplicable. O sea, yo me acuerdo mucho que una profesora que yo tuve de programación neurolingüística, a quien admiro cantidades, justamente mencionaba esto, decía, bueno, mi esposo y yo vivimos a las afueras de la ciudad, nosotros, no sé, de repente ya no teníamos un solo carro, cada uno tenía su carro y perdimos el espacio de conversar que teníamos, que nos parecía tedioso, porque el recorrido era largo, porque había tráfico y decíamos, si cada uno tuviera su carro podríamos llegar más ágilmente, pero perdimos ese espacio para conversar, que luego nos dimos cuenta lo importante que era y tuvimos que reordenar nuestras rutinas para poder conservar eso. Entonces, también qué importante ahí, dentro de esa gestión del cambio a nivel personal o empresarial, hacer estos procesos de mejora continua que nos permitan darnos cuenta de qué es lo que estoy perdiendo, cómo gestiono esa pérdida, tal cual lo estás mencionando, y cómo hago para que, si estoy dentro de esa pérdida perdiendo algo que es esencial, cómo lo puedo mantener Ujú. y cómo tomar verdaderamente todo lo grande que viene dentro de esta gestión o esta mejora o esta implementación o este Seguro, desarrollo. seguro, totalmente. Eso. Me gustaría que nos puedas contar ahora sí un poco más acerca de la agilidad. O sea, siento que hay muchas personas que conocen el término y que lo aplican muy fácilmente, pero que todavía este concepto de agilidad continúa siendo muy nuevo. El concepto de la agilidad, del sprint, del producto mínimo viable, de la importancia de equivocarnos rápido y sobre todo cómo esto verdaderamente puede fomentar la comunicación, porque es que hace un momento hablábamos de comunicación y que toda la implementación de un proceso de desarrollo y de mejora facilita la comunicación y la interacción entre las personas. Entonces, ¿cómo conecta la agilidad, el MVP, la comunicación, el error? Mira, es una decisión bien estratégica, otra vez, y es una transformación importante asociada al modelo de gestión que tú tienes en la empresa. La agilidad no es un programa que compras y lo instalas, ¿no? Es un marco de trabajo que tiene dimensiones y tiene espacios en los que tú tienes que desarrollar cosas y evolucionar en cosas, ¿no? Y hay metodologías que te evalúan y te van diciendo el grado de madurez en el que están, y para ese grado de madurez qué cosas debiera ser capaz como modelo de gestión de poder conseguir o no, teóricamente, ¿no? Entonces, siendo así, regreso a mi punto del why. Primero, estate seguro y ten todas las conversaciones necesarias y suficientes para estar seguro que es algo que a ti te va a generar valor. Y dos, ¿por qué te va a generar valor? ¿Por qué es que lo vas a hacer? Ya hoy día, después de muchos años, desde donde ha empezado eh, el término a usarse y a entenderse, se tiene mucho más experiencia y mucho más conocimiento. Entonces, este marco de trabajo suele funcionar muy bien, no para todos los casos, ¿no? Sino principalmente para aquellos casos en donde tú tienes un problema, pero no conoces la solución. Entonces hay un grado importante de incertidumbre. Y este grado importante de incertidumbre hace que tú trabajes de una manera con ciertos procedimientos y ciertas formas de comunicarte y trabajar que hagan honor al término agilidad, que no es velocidad, sino es entregarle valor al cliente más rápido, que es sutil, ¿ya? Velocidad es rapidísimo. Entregarle valor al cliente más rápido es lo que para mí genera el concepto de MVP, que es el mínimo producto viable. No espero que esté perfecto para entregarlo. Con que funcione, voy avanzando.
y en el camino lo voy mejorando. Este concepto, de una manera muy práctica, te haría la analogía con cuando tú te bajas un app y viene la actualización cada cierto tiempo, más o menos lo mismo, ¿no? Entonces aparece el concepto de MVP. Y tú, en este periodo de tiempo que no es, digamos, largo, sino tú defines tus sprints, tus horizontes de trabajo en donde vas a conseguir ese MVP, ¿no? Ujú. Y lo pones a disposición, y a partir de que está a disposición, empieza la retroalimentación, ¿no es cierto? Y junto con la retroalimentación lo vas mejorando, vas teniendo las otras fases hasta que ya se implementa y queda. En este marco de trabajo tú decías, ¿por qué fomenta la comunicación? Porque el equipo está junto, empezando, y tiene ceremonias diarias. Al iniciar la semana, no voy a hablar de los nombres técnicos, pero planifican el tiempo de trabajo, que puede ser 1 o 2 semanas. Planifican qué van a hacer. De toda su lista que tienen, planifican qué cosa es lo que van a hacer. Al final de ese periodo de tiempo, revisan qué cosa hicieron. De lo que dijeron que iban a hacer, qué cosa hicieron. Y todos los días tienen una ceremonia en la que responden a la pregunta: ¿qué hiciste ayer? ¿Qué estás haciendo hoy día? ¿Y cuál es tu impedimento? No es un estatus, es una pregunta directa. Ayer hice el archivo, mañana voy a hacer el otro archivo, el impedimento es que no hay luz. Ah, ya. Entonces, el product owner o el responsable lo que se lleva es ese encargo y le tiene que resolver: acá está el grupo electrógeno, prende y hay luz, ¿no? Sigue. Entonces, esta manera de trabajar es mucho más simple, es mucho más fácil, genera valor, mucho conocimiento y te permite entregarle al cliente, que finalmente es el motivo por el cual estamos haciendo todos todo, ¿no? Valor mucho más rápido también. Entonces, así funciona, ¿no? Y eso es lo que te trae la agilidad. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, un problema conocido con una solución conocida, no te conviene hacer agilidad. Sí. Te conviene trabajar waterfall, ¿no? Hay que pintar la pared de acá a allá. Allá. Entonces empiezo el lunes y voy a terminar el próximo viernes. Tengo que comprar la pintura, tengo que contratar al pintor, tengo que hacer ta. Ya sabes, no hay mucha o casi nada de incertidumbre, ¿no? Y así vas evaluando en qué momentos puedes tú o no utilizar este marco de trabajo y para qué. No es para todos lo mismo, no es para todos igual, no es para todas las organizaciones igual, y dentro de la organización no es para todas las unidades igual, ¿no? Agilidad no es trabajar en tribus. Agilidad es una manera de pensar y una manera de gestionar la organización. Que la tribu funciona para algunos tipos de trabajo, pero no para todos. La práctica ágil, yo creo que sí agrega valor en la mayor parte de unidades, y sobre todo en el gobierno, en donde aparecen los OKRs, aparecen las planificaciones trimestrales, en donde cada uno cuenta qué cosas es lo que está haciendo en su equipo de trabajo muy rápidamente, muy sucintamente, y todo el equipo directivo puede tomar una decisión de giro, de apoyo, de eliminación, de prioridad, de asignación de recursos más rápido, ¿no? Pero para estos tipos de problemas, no para todos, ¿no? Entonces, eso te diría, creo que es un marco de trabajo que sí genera valor, para el que tú tienes que tener claro para qué lo vas a usar en un determinado escenario en donde el problema es conocido y la solución no es conocida. Entonces hay incertidumbre, es que aparece la opción del MVP para ir probando. Y en esa línea genera bastante valor. Me parece súper interesante. A mí particularmente me encantan las metodologías ágiles y además me parece súper interesante la importancia del mejor hecho que perfecto. Siento que todavía hay muchas organizaciones que, necesitando desarrollar nuevas cosas, están enfocados en la perfección y no están enfocados en hacer procesos de mejora continua. Todavía por miedo al error, todavía por miedo al feedback, todavía por miedo al, si así me ha resultado, porque lo voy a hacer diferente. Entonces, me parece que este mindset de mayor apertura en la comunicación, de ir hacia adelante con un entregable para ir observando lo que está pasando, verdaderamente facilita los procesos en la Claro que empresa. sí, sí, absolutamente, absolutamente. ¿Qué crees tú que pueden hacer las empresas para facilitar o para incentivar que sus colaboradores
estén en constante aprendizaje o haya un constante desarrollo que facilite el desarrollo de la organización? A ver, yo creo que hoy más que nunca invertir en educación, entrenamiento o aprendizaje es algo que todos los profesionales tenemos que hacer como parte de nuestra responsabilidad con nosotros mismos. Creo que es de las mejores inversiones que tú puedes hacer, invertir en ti, ¿no? Otra vez con el concepto asociado a la evolución, ¿ya? Están cambiando tantas cosas al mismo tiempo, tan rápido, que si no estás permanentemente actualizado o no estás teniendo la curiosidad de aprender, probablemente te vayas a quedar en el camino, Sí. ¿no? Ya las mejores prácticas o los gurús te dicen, oye, de tu salario, de tus ingresos, el 10% ponlo en un fondo y que ese fondo al final sea del cual tú sacas para tu entrenamiento, tu aprendizaje, tu evaluación. Esto requiere, evidentemente, que tú tengas como un autoconcepto o trabajes en la reflexión y aceptes el feedback y lo pongas en valor y digas, bueno, de todo esto que sé que de pronto tengo que mejorar, voy a invertir en estas cosas personalmente y de todas estas cosas que hay en el mundo que se están desarrollando, quiero aprender tal, tal, tal y tal, ¿no? Y te pones a entrenar y empiezas con disciplina, generando un hábito. Y esto, creo que te va acercando a este concepto que lo hemos leído bastante y creo yo que es muy, muy importante, que es el del growth mindset, ¿no? Ujú. En donde, en esencia, lo dicen así, no sé si es que científicamente sea posible, pero te vas haciendo más inteligente, ¿no? Es lo que la teoría y el libro te cuenta, pero sí te vas entrenando más y vas sabiendo de más cosas, ¿no? Que están, digamos, en la línea de la tendencia para tu trabajo, de lo que tú quieras aprender. Lo que no puedes dejar de hacer es aprender, ¿no? Entonces, si es que esta teoría o este concepto lo llevamos dentro de una organización, otra vez, creo que desde el CEO o la gerencia general y su C-level, el equipo ejecutivo, directivo, tienen que estar convencidos de que eso tiene que ser así. ¿Y cómo le dicen a la organización que es así? Siendo role models, ellos tienen que estar permanentemente entrenando y tenemos que estar permanentemente aprendiendo algo y fomentando el aprendizaje y comentando y compartiendo. Oye, mira, viene un curso y te comparto el conocimiento, oye, tú te vas acá y que haya una cultura de este aprendizaje continuo. Uno, la actividad. Y dos, porque si no, llegas a la conversación o al punto en donde ya, sí fomento el aprendizaje, entonces vayan a estudiar. Entonces regresan con o entrenar o capacitarse o lo que sea. Regresamos con la necesidad presupuestal. Y ahí ya el helado en algunos casos tiene otro sabor, ¿no? Oye, esa cantidad de dinero no la podemos invertir ahorita en ese tema porque estamos haciendo este proyecto. Pero y entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿No? Si yo te estoy diciendo, tenemos que permanentemente actualizarnos, entonces seguro que una parte la tienes que hacer tú como individuo y profesional de tu bolsillo, pero hay otra parte que yo tengo que fomentar, que es o el curso, o el tiempo para que vayas al curso, o el tiempo para que te prepares para el examen, o lo que sea, ¿no? Pero tenemos que hacer que este deseo o esta iniciativa estratégica al final se transforme en una realidad. Y cuando se transforma en una realidad, necesitas tiempo, plata, que la gente esté dispuesta, un ejemplo a seguir, algo que te motive y un para qué. Igualito, ¿no? Entonces, eso te diría. Renzo, te tenemos una sorpresa. A ver. Hola Renzo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, me pidieron dar algunas palabras sobre ti y la verdad que primero que me gustó el reto y segundo que no me fue nada difícil. Y es que cuando una persona piensa en ti, pues muy rápidamente se me viene a la cabeza un buen amigo, un directivo, una persona que destila bondad y una mente curiosa, siempre queriendo aprender más. Y mira, no es fácil encontrar una persona así. Wow. Esa serenidad que transmites por la forma que eres, por la forma como te expresas y las ideas que tienes,
Creo que es muy difícil encontrar un directivo con eso. Y para mí, eso es fundamental. Así que, ya que lo tienes, pues nada, no te duermas en tus laureles y al contrario, síguelo potenciando. Sigue siendo world class en estas 3 habilidades que, como te digo, son fundamentales. Pues nada, querido amigo, que todo vaya bien y la vida sigue. Chao. Muchas gracias. Hola Ay. Renzo, quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por haber marcado una etapa tan importante en mi carrera profesional. Tu confianza en mi capacidad y tu apoyo incondicional siempre fueron fundamentales en mi crecimiento. Tu respeto y empatía han sido una fuente constante de inspiración y estoy profundamente agradecida por haber tenido la oportunidad de trabajar bajo tu liderazgo. Gracias por creer en mí y por impulsar mi desarrollo profesional. Eres un líder que trasciende. Oh. Hola Renzo, ¿cómo estás? Cuando me invitaron a hacer este video dije, wow, qué buena oportunidad para poderte expresar todo aquello que de repente en el día a día uno no lo dice. Quiero comentarte y agradecerte lo extraordinario profesional que eres, la mejor persona que eres. No solamente te preocupas por el cumplimiento de los objetivos, por retarnos, por impulsarnos en nuestra carrera, sino que además eres una persona que tiene mucho cuidado con las personas, con sus experiencias y con este acompañamiento que tú haces al crecimiento profesional. No me quedan más palabras que agradecerte, sentirme muy orgullosa porque hoy día además me considero tu amiga. Y nada, y solamente esperar que en algún momento en nuestra vida profesional se vuelva a cruzar y poder hacer cosas grandes como las que hicimos juntos aquí en el banco. Gracias, Renzo. Hola Renzo, ¿cómo estás? Cata tuvo la amabilidad de invitarme para dirigirte unas palabras, con mucho gusto acepté. Cuando pienso en Renzo Rossi, pienso en el ser humano, ¿no? Siempre te he visto tratar de tener un equilibrio vida-trabajo, yo creo que lo has conseguido. Pienso en Renzo como hijo, pienso en Renzo como papá, pienso en Renzo obviamente como líder, ¿no? Y una de las cosas que más agradezco es esa preocupación que has tenido con las personas que trabajan contigo de realmente lograr un equilibrio de trabajo, con conversaciones profundas, con habilitar espacios, entendiendo la realidad de cada uno. También pienso obviamente en el líder, ¿no? En el líder que reta, en el líder que da oportunidades, en el líder vulnerable ante ciertos retos, construyendo con el equipo lo necesario para abordar los desafíos que teníamos, ¿no? Y te agradezco mucho por todas las oportunidades, por empoderarme y por tener espacios de conversaciones para poder seguir creciendo y abordando las diferentes aristas de los retos que tenía en el trabajo. Muchas gracias. Yo creo que nada sucede por casualidad. Todos ellos tienen un significado muy especial para mí, en mi carrera profesional, en mi banco, en la vida, desde Rafael hasta Marianela. Gracias, la verdad que lo aprecio mucho. Renzo, un último consejo para las empresas. ¿Qué pueden hacer para tener empresas más ágiles, para mejorar sus procesos de evolución y transformación cultural y sobre todo para poder instalar como nuevas metodologías o nuevas tecnologías en sus organizaciones? Creo que tener en consideración que siempre somos personas trabajando con personas para atender a personas es una de las mayores y mejores cosas que les podría decir en general a las personas y a las organizaciones que tengan en cuenta para gestionar sus planes de negocio, sus organizaciones. Al final creo que uno, como ser humano, tiene la responsabilidad casi moral de trabajar en uno mismo para lograr esa mejor versión, y cuando eso ocurra o en ese camino, ponerlo al servicio de otros, devolviendo eso que tú has aprendido para que otro a su vez sea mejor. Siempre las personas son primero, siempre el ser humano es un fin por sí mismo, todo lo demás es un medio. Y regreso al primer punto, somos personas trabajando con personas para atender a personas. Qué lindo. Renzo, muchas gracias por venir, bienvenido siempre. A ti las gracias por la oportunidad.